Precisamente el agua, una seña de identidad de Aragón, es uno de los motivos del programa que se estrena esta tarde a las 7:30 en Aragón Radio, una sección dedicada a este agua en el programa llamado Escúchate. El periodista y experto en temas hidráulicos José Ramón Marcuello nos habla de este nuevo espacio. José Ramón, mirando hacia el agua, siempre pendiente de este elemento tan imprescindible en la vida y además seña de identidad aquí en Aragón, ¿verdad? Sí, bueno, imprescindible y esencial como ideario colectivo, pero también para nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra economía, nuestro razón de ser como pueblo. El agua es una de las grandes señas de identidad de Aragón, con toda seguridad. Y además de eso, va a ser protagonista en Aragón Radio a partir de hoy lunes, esta tarde a las 7:30, dentro del programa Escúchate, ¿verdad? Va a tener una sección propia. Sí, señor. En Aragón Radio esta tarde, dentro del programa de Javi Vázquez, de Escúchate, a las 7:30, Dios mediante, arrancaremos con un microespacio, un poco pilotado por mí, dedicado precisamente a eso, al agua en Aragón. Bueno, voy a procurar que se refleje esa diversidad de la que hablamos, es decir, desde las reservas, porque es muy importante saber qué reservas queda en este año, que está siendo bastante escaso de aguas y de nieves, pero también, bueno, pues cuando haya crecidas este río tan temperamental que tenemos aquí y tan imprevisible, pues también dejar constancia de ello, pero también, bueno, pues el agua en nuestro ideario colectivo, como decíamos, como señal de identidad, pero que tiene que ver mucho con nuestro folclore, el Ebro guarda el silencio al pasar por el Pilar, etcétera, etcétera, y bueno, pues todo lo que es cantarle en el folclore, en nuestra cultura, en nuestra literatura y en nuestra pintura. No olvidemos que el agua, los ríos y los paisajes fluviales, hay grandes pintores que se han ocupado, entre ellos Goya. Además también vais a nombrar a grandes personajes relacionados con el agua. ¿Cuáles destacarías? Hombre, hay muchísimos, pero yo creo que para arrancar fundamentalmente dos. Joaquín Costa, que es nuestro paisano que formula por primera vez el concepto política hidráulica, y luego el gran teórico de la administración del agua, que es Manuel Lorenzo Pardo, que crea las confederaciones el 5 de marzo del año 1926. Además, este micrófono, el de Aragón Radio, va a ser testigo de muchas creencias y leyendas. Cuéntanos la del Pozo de San Lázaro. Bueno, esta, como tú dices, tiene más de leyenda que de hecho real. Aquí debajo, en el ojo penúltimo del puente de piedra, existe realmente una sima que el propio río ha ido excavando. Pero claro, propio de una sociedad que no sabía nadar, tampoco había piscinas, aguas oscuras, un río muy imprevisible, muy bronco, estaba la creencia de que había una sima insondable que incluso llegaba a comunicar con el mar, ¿no? Y era lugar preferido, eso sí que es cierto, sobre todo por los suicidas zaragozanos, porque era muy difícil, una vez que caías, muy difícil salir. Es una sima, pero la leyenda tiene que ver mucho con las creencias en torno, pues, a magnificando un hecho objetivo, ¿no? ¿En Aragón somos respetuosos con el agua? Empezamos a serlo más de lo que lo hemos sido tradicionalmente. Yo creo que la Expo del 8, este sería un poco el paradigma, sí que está haciendo cambiar la mentalidad y que miremos cada vez con más cariño a nuestras aguas. En esta nueva sección que estrenáis esta tarde también vais a hacer una labor de concienciación. Ahora hay escasez de agua, por desgracia. ¿Qué palabra debemos de grabarnos a fuego? Dos, fundamentalmente: cuidado del recurso y ahorro. Sí.